¿no? Buenos días, desde Radio Dimensión de San Luis la saludan. Sí, sí, es así, muy agradecida a mi madre. No, por favor, nosotros somos los agradecidos por atendernos. La doctora es socióloga, doctora en sociología, y hay un tema que le hemos planteado, que es el tema de la situación alimentaria de los trabajadores asalariados. Situación complicada, ¿no, doctora? Sí, el índice de inseguridad alimentaria nosotros lo venimos midiendo hace ya más de 20 años y la realidad es que siempre es un índice que afecta a la población indigente, a la población más vulnerable en términos de pobreza. Sin embargo, en esta oportunidad damos cuenta de que la población asalariada tiene un índice de privación alimentaria importante que se, se estima en un 15%, y dentro de esa población el 7% de los asalariados registrados también tiene privaciones alimentarias. Esto implica que ha habido en el último periodo no solamente trabajadores que no logran tener ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos y servicios, sino que también los trabajadores en la mejor situación, que es la situación de ser un trabajador en relación de dependencia o que tenemos, digamos, trabajo todos los días, también hemos sufrido una recomposición, si se quiere, de los gastos de nuestros hogares, con una canasta de servicios que es más onerosa, ¿no? Servicios básicos como luz, gas, Sí, electricidad, agua, pero también con mayores digamos, mayor derogación de lo que tiene que ver con obra social, prepagas, o incluso colegios, ¿no? Colegios privados o claro. colegios parroquiales, pero que tienen una cuota. Y esto lleva a que dentro de esa reconfiguración de los gastos de los hogares eh, haya tenido un deterioro la canasta alimentaria, en el sentido de que las personas y los hogares han bajado quizás la calidad y la cantidad de la ingesta de sus familias. Doctora, ¿se puede dar, existe un porcentaje de personas, no sé si grupos familiares se podría determinar que no satisfacen o no tienen ingresos que satisfagan la canasta alimentaria básica? Bueno, si esa es la situación de la indigencia, que está en torno a un 10% en la Argentina a nivel de los hogares, y que siempre es bastante mayor cuando los hogares tienen niños. En este caso, cuando analizamos a los asalariados, lo que vemos también es que aquellos que tienen una edad central entre los 35 y los 45 años Ujú. son la población más afectada, mucho más que quizás los hogares uniparentales de jóvenes o los hogares de adultos mayores. Doctora, eh, la precariedad laboral, por llamar precariedad laboral o aquel que trabaja en Sí, de negro, manera en informal. changa o de muchas cosas, porque no ha encontrado otro trabajo o no querrá, vaya uno a saber el motivo, pero en ellos, la precariedad laboral está asociada con una mayor vulnerabilidad alimentaria. Sí, en el caso de los trabajadores no asalariados, ¿no? Que serían los cuentapropias informales, la inseguridad alimentaria asciende al 25%, con lo cual sí hay una mayor vulnerabilidad a estas privaciones, e incluso dentro de los trabajadores asalariados, cuando uno es un asalariado pero en una situación de subempleo, trabajan menos de 25 horas semanales y le gustaría trabajar más horas, en esos casos también la inseguridad alimentaria asciende al 21%. ¿Cómo cuesta escuchar esos números, no? Cuesta escuchar esos números. Doctora, a ver, hemos accedido a un estudio, un informe de 2022
2024. ¿Eso es lo último que se ha realizado, doctora? Sí, porque bueno, en este momento nosotros estamos trabajando en el informe 2025, con lo cual estos resultados los tendremos actualizados en los primeros días de diciembre. Al decir en nosotros, doctora, ¿a quiénes se refiere? Al equipo del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica. Ujú. Sino que ese dato no tenía, que usted integraba este observatorio de la UCA, que realmente cuando salen con algún informe vinculado a este tipo de necesidades que tenemos en la población de distinta índole, provoca un impacto social muy grande, ¿no? No sé si provocará Ujú. reacciones por parte de los gobiernos o mejoras de la situación de la gente en estado crítico, ¿no? Bueno, sí, un poco la vocación que tiene este programa de investigación es poder colocar en agenda temas que quizás no son tan visibles, y en Seguro. este caso trabajar con la temática de los asalariados y pensar que hoy hay muchos trabajadores en la Argentina que están en situación de pobreza y con privaciones alimentarias. Es un tema que puede contribuir a esta reforma laboral que se está iniciando y que muy probablemente también podría incorporar un componente alimentario. ¿Cómo analiza usted, o es muy pronto para preguntar, este proyecto de reforma laboral? Bueno, la realidad es que la reforma laboral muy probablemente no contribuya a generar empleo o a formalizar el empleo a una gran escala, pero sin dudas amerita que comencemos a pensar en ella para que muchos sectores, sobre todo las pequeñas empresas, tengan mayores oportunidades de formalizar trabajadores y absorber nuevos trabajadores. Doctora, los trabajadores que pertenecen a sindicatos, ¿tienen una mayor seguridad alimentaria? Los que están afiliados tienen menores privaciones que los que no están afiliados. Ujú. A pesar de las críticas que se están haciendo para tratar de que muchos de los sindicatos desaparezcan. Bueno, en realidad siempre los sectores que están sindicalizados en la Argentina han tenido mayores niveles de protección, ¿no? Ujú. Lo que sin dudas cabe es interpelar a los sindicatos en términos de cuáles son sus propuestas para lograr mayor formalización del trabajo y mayor empleo en la Argentina. Claro. Me parece que muchas veces el sindicalismo se abroquela pensando en, bueno, en cuáles son los derechos adquiridos del 50% de la población que está en el sector formal de la economía, pero la corresponsabilidad con el sector informal de la economía, que es el otro 50%, es hora que también la suman. Doctora, la situación de inseguridad alimentaria difiere, cambia de acuerdo a la economía de cada provincia, ¿no? Bueno, sí, el conurbano bonaerense se ve más afectado. En el interior del país, las grandes cordones de las grandes ciudades, ¿no? Como en Tucumán, Córdoba, Rosario, y el fenómeno es menos pronunciado en ciudades del interior del país. Ujú. O sea, cada una tiene un índice diferente, Sí, dependiendo de los ingresos, obviamente. sí, dependiendo, digamos, de los ingresos, pero también de cuestiones que tienen que ver con lo cultural, ¿no? Muchas veces las ciudades más pequeñas de la Argentina están más vinculadas a la producción de alimentos y por lo tanto la inseguridad alimentaria a veces es menor que lo que ocurre en los grandes cordones de las áreas metropolitanas. Doctora, uno entiende lo que es decir sin seguridad alimentaria. Ahora, ¿qué es inseguridad alimentaria moderada
y qué es inseguridad alimentaria severa? La moderada es cuando los hogares bajan en términos de cantidad y calidad de los alimentos, por ejemplo, pasan a segundas marcas, consumen cortes de carne de menor calidad, o bajan la ingesta, alguna comida, alguno de los adultos del hogar. Y la situación más severa es cuando son los niños los que se ven afectados, porque, bueno, se omite alguna comida de los niños y los chicos experimentan alguna situación de hambre. Ujú. Doctora, ¿y en qué estudio están trabajando ahora con el equipo de trabajo? Bueno, estamos presentando en los primeros días de diciembre Sí. los resultados de pobreza subjetiva, de estrés y malestar subjetivo. Pobreza Y también, subjetiva. sí, Estrés o malestar subjetivo, o sea, es que yo creo, pero no es, puede no ser así, ¿significa? no, significa que usted tiene una autopercepción de que el dinero que gana no le alcanza, Ujú. y que, bueno, en general guarda correlación con la pobreza objetiva, aunque siempre hay una proporción que quizás logra alcanzar los ingresos suficientes, pero su percepción es que no le alcanza para llevar adelante su estilo de vida. Ujú. Doctora, refiriéndonos a las infancias, ¿cuál es el sector etario de mayor riesgo? Bueno, en general los más pequeños, los niños entre 0 y 5 años, que no están escolarizados todavía y que en general también tienen padres más jóvenes con más dificultades para insertarse en el mundo del trabajo, o lo hacen de manera más informal, más precarizada. Tampoco tienen todavía la protección social que les da la escuela y su mayor vínculo está con el sistema de salud, que en general es el sistema de salud estatal. En general son chicos que tienen acceso a la asignación universal por hijo, a la tarjeta alimentar, o al plan 1000 días, que está muy vinculado a aspectos de la salud del niño, pero son los sectores de la infancia con mayores vulnerabilidades. También diría que en el otro extremo los adolescentes, ¿no? Que son una Mm. población menos cuidada, si se quiere, que en el último año se ha incorporado, por ejemplo, la tarjeta alimentaria a los adolescentes, antes no la recibían. Y bueno, y es una población bastante expulsada del sistema educativo, sobre todo cuando viven en condiciones de pobreza. Me ha quedado esa frase que usted decía de que los trabajadores asalariados, incluso aquellos que cuentan con un empleo formal, sufren inseguridad alimentario, pueden llegar a sufrirlo. Sí, esa es una realidad que venimos describiendo en los últimos años. Ya con el anterior gobierno este fenómeno se estaba dando. Y bueno, y es muy probable con la merma de la pobreza que se está empezando a registrar y que muy probablemente siga una tendencia sostenida, este fenómeno también, bueno, tenga una recuperación y los asalariados tengan una recuperación de sus ingresos y puedan desarrollar una recomposición de los gastos de sus hogares en favor de una mejor alimentación. Doctora, ¿hace cuánto que usted trabaja en este equipo de la UCA? ¿Cuánto tiempo? Desde el 2007. A esta altura, volviendo del 2007 hasta ahora, Sí. ¿cuál ha sido el vinculado a inseguridad alimentaria nada más, que es lo que Ujú. estamos hablando? ¿Cuál ha sido para usted el peor momento que hemos pasado? Y el contexto de la pandemia, ahí tuvimos un pico de inseguridad alimentaria muy alto, pero desde el año 2011 hasta la actualidad tenemos una tendencia que es negativa. Qué bárbaro. Doctora, es un gusto escucharla porque uno aprende, es tan simple para explicar, para hablar, para que entendamos.
porque no habla como lo académica que es ella en su formación, sino que le está hablando a la gente para que entendamos sobre este tema de inseguridad alimentaria, que cumplen un rol fundamental las ONG, algunas escuelas, iglesias, dentro de las ONG incluyo iglesias, organizaciones que se ocupan de ayudar, ¿no? Sí, sin dudas. Lo que ocurre es que todas esas organizaciones tienen la posibilidad de ayudar a poca gente en términos de la escala que tiene este problema, ¿no? Porque Claro. cuando hablamos, digamos, de un 25% de la población con inseguridad alimentaria, estamos hablando de muchos millones de personas. Con lo Oh, cual, la transformación de este problema es una transformación que requiere de políticas de Estado y que no pueden ser trabajados únicamente desde las organizaciones de la sociedad civil. un 25%, ¿qué número de personas sería de la cantidad de habitantes que tenemos? Y estamos hablando de alrededor de 14 millones de personas. Doctora, ha sido un lujo hablar con usted, que nos haya dado este tiempo. Ojalá podamos conversar nuevamente, más allá de las situaciones, pero seguir aprendiendo y visibilizando cosas que, como usted decía, por allí no se tienen muy en cuenta y pasan de largo y se dice un numerito como un título y ahí se acabó todo, ¿no? Sí, pero bueno, gracias a programas como el suyo podemos ir ingresando a diferentes hogares y dándonos cuenta que todos tenemos algo para aportar y hacer desde nuestro lugar. Doctora Ianina Tuñón, socióloga, muchísimas gracias por atendernos, muy amable. Muchas gracias a usted. Que tenga usted Hasta un buen luego. día de trabajo.